Paz de Cristo, hermanos, y bienvenidos a nuestro servicio en línea. Tengo el gran privilegio de una vez más poder saludarles con la gloriosa paz de Cristo, esperando que todos se encuentren bien, con salud y con la gracia de Dios sobre cada uno de ustedes, sus familias y sus hogares. En este día, antes de empezar a alabar a Dios, antes de hacer esa invitación, quiero solamente informarles que habíamos quedado o habíamos mencionado que posiblemente este domingo, Día de Madres, íbamos a tener un pequeño servicio en el parqueadero de la iglesia, pero decidimos que lo vamos a dejar para el día 17 de mayo. Esperamos en Dios que para ese entonces vamos a organizar con la ayuda de Dios, de nuestros hermanos, un servicio pequeño en el parqueadero de la iglesia. Vamos a recibir un saludo de parte de nuestro pastor y con la ayuda de Dios queremos organizar un evento que va a ser de bendición para la congregación Fuente del Desierto. Hermanos, les invitamos a que hagan el tiempo, el esfuerzo de acompañarnos en ese día. Ahorita estamos organizándolo para que con la ayuda de Dios estaremos una vez más no adentro y no vamos a poder tener el contacto que deseamos, pero con la ayuda de Dios vamos a reunirnos para alabar a Dios y para recibir una palabra de Dios. En este día, antes de pasar al tiempo de los cantos, me gustaría leer una porción de la escritura y dice así: el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En este tiempo les invitamos a que adoren a Dios con nosotros y gócense en la presencia de Dios. Dios les bendiga, hermanos.
Vine a adorar.
nuevamente nos encontramos saludándoles a través de este medio, deseando que se encuentren bien en compañía de su familia. Mi deseo es que el Señor les esté bendiciendo ricamente y que puedan estarla pasando bien, haciendo pues todo lo que se pueda hacer. En esta tarde quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, un tema que le he puesto por título: lo que sucede en la presencia de Dios. Lo que sucede en la presencia de Dios. Para ello voy a invitarles si tiene su Biblia por ahí, a abrir su Biblia y vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, versos 1 y 2 y verso 9, para entrar en la meditación de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, capítulo 10, verso 1 y 2 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Verso 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Voy a invitarle en una oración ir a la presencia del Señor y pedirle que Él nos bendiga en esta tarde y podamos nosotros asimilar y entender la palabra del Señor y el mensaje que Él tiene para nuestras vidas en este día. Vamos a orar en el nombre glorioso de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Te adoramos, Padre Celestial, y te damos a ti la gloria, te damos la honra, la alabanza, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu poderío, Dios mío. Te damos gracias, Padre Celestial, por el tiempo que tú nos das de poder entrar en tiempo de la meditación de tu palabra, Señor, para así alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Te rogamos que en esta hora tú bendigas a cada uno de los que están escuchando o mirando, Señor, este mensaje. Yo te ruego, Padre Celestial, que sea tu gracia tocando, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, y así, bendito Señor, seamos edificados para tu honra y tu gloria. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Una vez más, hermanos, quiero hacer mención del título de este tema: lo que sucede en la presencia de Dios. Es un placer para mí, ¿verdad?, poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio, poder dirigirme a ustedes con el propósito de transmitir un mensaje de la palabra del Señor, tratar de transmitir a su vida, a su corazón, unas palabras, hermanos, que traigan a nuestro corazón, a nuestra alma, alimento. Sabemos que todos necesitamos del alimento material o físico para nuestro cuerpo, para nuestro movimiento físico, pero también para nuestra alma, nuestro espíritu, necesitamos del alimento espiritual, el cual es la palabra de Dios. Y quiero que meditemos por un tiempo en ese tema: lo que sucede en la presencia de Dios. Y vamos, hermanos, a entrar en este tiempo, ¿verdad?, para tratar de desarrollar este mensaje, ¿verdad?, en el temor del Señor y con el propósito de que podamos ser edificados mutuamente para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros saber lo que es estar o lo que sucede en la presencia de Dios? ¿O qué hay en los planes de Dios o en los pensamientos de Dios? Cuando digo en los planes de Dios, hablo de los planes no revelados de Dios. Es decir, cómo se ejecutan los planes de Dios, cómo se llevan a cabo los planes de Dios. Si soy yo parte del plan de Dios, de la acción, si soy yo parte del mover del Espíritu Santo, del accionar, del movimiento, si soy yo parte, hermanos, de ese actuar de la presencia o del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el Señor
actúa de diferentes maneras, Él se mueve de diferentes maneras. Él lleva, Él trae, Él sana, Él liberta, Él anuncia, Él previene, Él confirma. Estas son unas de las palabras que vamos a escuchar o que van a resonar en el desarrollo de este tema. Para esto, hermanos, leímos una escritura, un mensaje de la palabra del Señor, el cual hace mención de dos personajes principales en este relato y un tercer personaje sin igual. En este panorama, hermanos, tenemos a personaje número 1, Cornelio. Cornelio, el centurión. Su nombre ya lo menciona la palabra del Señor ahí primeramente, Cornelio, el cual era un centurión, era un principal, era un jefe, ¿verdad? Un comandante, era un principal en el ejército de esa ciudad, ¿verdad? Era alguien importante, no era cualquier persona, era un funcionario, ¿verdad? Alguien que tenía autoridad sobre cientos, ¿verdad? Por eso le dice el centurión. Él ocupaba un lugar especial en esa ciudad, en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que este hombre, aún en la jerarquía que él estaba, aún en la posición que él ocupaba, dice que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. El carácter de él era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y en su vida dice que una de las prácticas que él tenía era que él oraba y ayunaba. Se apartaba tiempo para el Señor. Podríamos decir que este era un hombre común, pero con algo especial, que temía a Dios, buscaba a Dios, apartaba tiempo para Dios. Esa era una de las características buenas que podemos mirar nosotros en Cornelio. Como leímos en el principio, este hombre de Cesarea llamado Cornelio. En otra parte tenemos al personaje número 2, que es Pedro. En el versículo 9, ¿verdad? Podemos mirar a este Pedro que conocemos nosotros que es el discípulo de Jesucristo. Este discípulo, uno de los más atrevidos, de los más aventados, decimos nosotros, pero este discípulo es el que caminó sobre el agua, es el que le cortó la oreja a aquel soldado cuando fueron a prender a Jesús, es el que predicó en el día del Pentecostés un sermón en el cual se convirtieron miles de personas, un hombre celoso de la palabra de Dios, celoso de la doctrina del Señor, un hombre ocupado, dedicado en las cosas de Dios. De hecho, en ese tiempo estaba en una casa de un tal Simón el curtidor, porque ahí se había quedado un tiempo porque andaba ocupado predicando el evangelio de Jesucristo, anunciando el reino de Dios. Este es el personaje número 2 que nosotros aparecen en esta historia, en este relato, en el cual quiero que notemos de las cosas que suceden en la presencia de Dios. Y en todo lugar, el tercer y sin igual personaje, el Espíritu Santo. Si hablamos un poquito acerca del Espíritu Santo, podríamos decir que desde el principio es aquel que se movía sobre la faz de las aguas. Podemos decir que es aquel que creó todas las cosas, según Juan 1:3. Que Él creó todas las cosas y sin Él, dice Juan, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este personaje tercero y sin igual personaje estuvo también en un horno de fuego sobrecalentado con el propósito de actuar, de cumplir un propósito ahí en ese lugar. Impidió también al heridor entrar en la casa de sus siervos del pueblo de Israel, de la casa de ellos, para que no murieran, según lo dice en Éxodo capítulo 12, verso 25.
abrió el mar para que el pueblo de Israel pudiera pasar en seco, anduvo con el pueblo en el camino del desierto como una roca, dice la palabra del Señor, y la roca que lo seguía era Cristo, de la cual brotó agua también. Resucitó muertos, limpió leprosos, abrió ojos de ciegos, y dijo, una de las cosas, hermanos, que quiero que notemos acerca de este tercer y sin igual personaje es que dijo, para nosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré en vosotros. Esta es la obra de Dios. Esto es lo que pasa en la presencia de Dios. Y en estos tres personajes veo una concordancia, cada uno en su diferente escala, cada uno en su diferente lugar o en diferente posición, pero concuerdan. Ahora, hermanos, déjeme decirle que todo pasa en la presencia de Dios. Por la razón de que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar, Dios lo cubre todo, Dios lo llena todo. Por eso todo pasa bajo la dirección, de la presencia de Dios. Pero a lo que me estoy refiriendo es a lo que pasa en la intimidad, en la presencia con Dios, de las cosas que suceden cuando el ser humano está conectado, cuando el ser humano está de alguna manera entrelazado en la presencia de Dios, ya sea en los planes o en los propósitos, y está ocupado. Hablamos de un hombre, Cornelio, que él dedicaba tiempo para Dios. Hablamos de otro hombre, Pedro, que él estaba dedicado a la obra de Dios. Y el tercer personaje, la obra de Dios, que es el Espíritu Santo, que es nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es el mismo. Y de alguna manera, hermanos, estos tres hombres o estos tres personajes, dos hombres y el Señor, están conectados en un sentir, en un pensar en diferente escala. Pero todo el mundo siempre está ocupado, siempre está haciendo algo. Y ahora mismo hay quienes están preocupados y otros están ocupados por causa de la situación difícil que se está viviendo, ¿verdad? Pero siempre la gente está ocupada. Pero déjeme decirle algo, que el que está solamente preocupado no es bueno. El que está ocupado, hay algo de bueno en eso y lo hace esperando un resultado. Todo aquel que se ocupa espera un resultado, ¿verdad? Y con un propósito, porque todo tiene un propósito, y aunque todo pasa ante la presencia de Dios y se logra el propósito buscado, hermanos, hoy te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu ocupación? ¿Qué es lo que te ocupa en este tiempo? ¿Qué es lo que está robando o ocupando o atrayendo tu mentalidad, tu corazón, a tu tiempo, tu actividad? ¿Qué es lo que te está ocupando? Pueden ser varias cosas. Una es mantenerte sano, otra guardar o cuidar tu economía, guardar tus alimentos, tu transporte, o quizá sea un refugio, algún lugar seguro, o tu seguridad. ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es lo que te ocupa, lo que ocupa tu mente, lo que ocupa tu corazón? Ahora, esto no es malo, haces bien, es correcto que te ocupes, porque dentro de nuestra responsabilidad humana es nuestra obligación el tener cuidado de todas estas cosas. Pero hay una cosa que no debemos descuidar, que es el enfoque principal de nuestra vida. Por esta razón, en 2 de Pedro, el capítulo 3, verso 13, dice el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es bueno ocuparnos de las cosas que necesitamos para vivir en esta tierra, para vivir en este tiempo, pero es mucho más importante ocuparnos por las cosas que son para vida eterna,
porque nosotros no esperamos o no vivimos solamente para este tiempo. Nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nosotros tenemos esperanza de un día estar con el Señor. Tenemos esperanza, hermanos, en lo cual nada tiene que ver un terreno, la casa o el carro, nada. Ahorita son necesarios, pero lo más importante es las mansiones celestiales, las cuales el Señor dice tiene para cada uno de sus hijos. ¿Cuál es el tiempo que nosotros usamos? ¿En qué lo usamos? ¿O cómo nos estamos ocupando o preocupando? Hay una cosa que no debemos descuidar, que es el enfoque, ¿verdad?, de nuestra vida, el enfoque principal. ¿Y qué queremos decir, hermanos, con esto? Que no es el todo, ¿verdad?, las cosas de aquí, las cosas de la tierra, lo estamos mencionando, no es el todo, es importante, pero no es el todo. Hay cosas más importantes, aleluya, pero es necesario, dice la palabra del Señor, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos visto y oído, gloria a Dios. En este tiempo hay incertidumbre por no saber lo que va a pasar. Mucha gente está preocupada pensando qué va a suceder, cómo va a estar la situación, qué será de las cosas que van a venir más adelante. Pero déjeme decirle que hay una manera, hay una forma de no pasar por esta incertidumbre, de no pasar por este tiempo de angustia, de no pasar por este tiempo de desespero, porque mucha gente pasa por un tiempo de incertidumbre y pasan a un desespero, se estresan, se deprimen y no sé cuántas cosas más suceden en su vida. Pero cuando se entiende el propósito y el lugar que nosotros ocupamos, hay calma, hay calma. Es cierto que a veces viene en nuestra vida una incertidumbre, somos humanos y al mirar el movimiento de la humanidad, del mundo, lo que pasa y que a veces aún ni los dirigentes saben con exactitud qué es lo que está sucediendo, humanamente uno a veces se puede deprimir, pero tenemos nosotros algo muy especial. Igual como Cornelio era un hombre, pudiéramos decirlo, común, natural, pero tenía algo especial, que él oraba a Dios y ayunaba a Dios. Nosotros tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, en el cual ahora podemos nosotros acercarnos a Dios para poder tener calma, para poder tener paz, para poder darnos cuenta, hermanos, y mirar las cosas que suceden en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona, hermanos, sabe lo que anda haciendo, está confiada, sabe lo que hace, sabe para dónde va, sabe cuál es el propósito, sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Cuando no lo sabe es cuando entonces viene a la incertidumbre. Pero hermano, Dios nos ha llamado con un propósito. Él tiene un plan para tu vida. Él tiene un plan para la mía, para mi vida. Pero ¿estamos en el plan de Dios? ¿Estamos en el propósito de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos en el plan de Dios, que estamos en el propósito de nuestro Señor Jesucristo? Solo entrando en la presencia de Dios. Solo entrando en la presencia de Dios. Allí es donde se conocen sus planes. Allí es donde el Señor trata con uno. Ahí es donde podemos caminar y vivir confiados, estar seguros. Ahí en la presencia de Dios es donde podemos seguir esa seguridad. Fue ahí en la presencia de Dios donde Cornelio escuchó la voz de Dios, donde Cornelio recibió instrucciones de qué hacer. Cornelio, aunque era un hombre que vivía en paz y tenía comunión con la gente, buen testimonio con las personas, pero a él le hacía falta algo.
A Cornelio le hacía falta algo, pero fue en el tiempo cuando Cornelio entró a orar, cuando él tomó el tiempo para entrar en la presencia de Dios, no solamente para estar bajo la presencia general de Dios, no, sino para entrar en la presencia de Dios, en el contacto, en la comunicación, en la intimidad con Dios. Ahí fue donde el Señor le habla a Cornelio, ¿verdad? Donde el Señor, Él le da una visión, un ángel llega y le habla y le dice: Cornelio, envía a gente, hombres a Jope para que le hablen a Pedro y lo traigan para que él te diga lo que tienes que hacer. En la presencia de Dios, dentro de la presencia de Dios, es donde Cornelio pudo escuchar la voz de Dios. Y luego podemos mirar, hermanos, cómo más adelante, cuando él envía a aquellos hombres a Jope para llamar a Pedro, podemos mirar a otro hombre que también estaba en la presencia de Dios. Pero antes de continuar con Pedro, de brincarme hacia allá, quiero mencionar esto. Cornelio era un hombre que oraba, era un hombre que ayunaba, pero sus ayunos, su oración estaba acompañada de testimonio, de su vida completa. La Biblia da testimonio y dice que él era un hombre temeroso de Dios. ¿Y cómo él manifestaba que era un hombre temeroso de Dios? Porque tenía buen testimonio, porque era generoso, porque era un hombre dador, y toda su vida manifestaba que era un hombre que buscaba a Dios. Había un corazón sincero que cuando entró en aquel lugar a orar, a buscar la presencia de Dios, cuando entró ahí, el Señor, que conoce los corazones, habló a la vida de él para darle instrucciones y decirle: manda llamar a Pedro, a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él te va a decir lo que tienes que hacer. Pasamos ahora a Pedro en aquel lugar. Él estaba en Jope, en casa de Simón, el curtidor, por causa del evangelio. Él andaba predicando y se quedó ahí en su casa unos días. Y dice la palabra del Señor en el verso 9: al día siguiente, mientras ellos iban, los hombres que había mandado Cornelio, por el camino y se acercaban a la ciudad, dice, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro subió a la azotea para orar. Ese fue el tiempo en el cual Pedro dijo: yo voy a subir a tener un tiempo en la presencia de Dios, a entrar en la presencia de Dios, a comunicarme con Dios, a ver qué me dice Dios, a ver qué tiene Dios para mí ahora, a ver cuál es el mensaje, cuál es la revelación, cuál es el movimiento que yo necesito hacer para seguir haciendo su voluntad, cuál es el plan de Dios para mi vida en esta tarde. Pedro sube a la azotea a orar, a entrar en la presencia de Dios, y fue ahí, en ese tiempo, en ese momento, porque el Señor conoce los corazones y sabía que Pedro estaba buscando un consejo, sabía que Pedro estaba buscando la dirección, sabía que Pedro estaba tratando de conectarse con el plan de Dios, de conectarse con el propósito de Dios. Por eso él subió a orar, por eso el Señor también se manifiesta a él. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba orando, él entró en un éxtasis, dice, y miró el cielo abierto y un lienzo que bajaba atado de las 4 esquinas y se abría, y dice que él miraba todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos, y le dice, escucha la voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él dice: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y le dice el Señor: no llames común a lo que Dios limpió. Quiero que preste atención a esto que estoy diciendo. No llames común, no llames inmundo, no llames de alguna manera, si pudiéramos decirlo,
que no merece o que no es o indigno a lo que Dios limpió. Pedro tenía su pensamiento normal, natural, ¿verdad? Y es como él pensaba, es como él actuaba. Pero cuando él entra en la presencia de Dios, Dios le habla, le da un mensaje y le dice lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Porque Dios tiene planes mucho más grandes, mucho más amplios que nosotros. La palabra del Señor dice que nuestros pensamientos en nada se comparan con los pensamientos de Dios, que nuestros caminos en nada se comparan con los caminos de Dios. Los planes de Dios son mucho más grandes, mucho más extensos, son mucho más amplios que nuestros planes. Hay una diferencia muy grande. Nosotros pensamos en mantenernos nosotros, en cuidarnos nosotros, en protegernos nosotros, cuando Dios está pensando en cuidar, en proteger, en alimentar al mundo entero. Hay una diferencia enorme en los pensamientos y planes de Dios a los pensamientos del ser humano. Cuando Pedro recibe este mensaje de parte de Dios, y él recibe esa visión, vuelve otra vez el lienzo, vuelve otra vez la voz. Entonces cuando Pedro baja de la azotea, desciende de la azotea y luego le dicen: Pedro, te están buscando. Él va y se encuentra con los hombres y dice: ¿Qué es el asunto que ustedes vienen a tratar conmigo? Y le dicen: Pedro, Cornelio, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, tuvo una visión, y le cuentan la visión que tuvo, de cómo el Señor le habló a Cornelio, se manifestó a Cornelio para darle instrucciones, y dice: por eso vinimos por ti, y venimos a rogarte que nos acompañes para que vayamos con Cornelio. Hermano, déjeme decirle una cosa: si Pedro no hubiera subido a orar, si Pedro no hubiera subido a la azotea a tener esa conexión con Dios, si Pedro no hubiera apartado el tiempo para conectarse, para meterse en la cámara secreta con Dios, Pedro en ese momento los hubiera mandado, como decimos nosotros, por un tubo. Les hubiera dicho: váyanse, lárguense de aquí, yo no voy a ese lugar. Pero Pedro ahora estaba siendo dirigido no por su pensamiento, no por su criterio, estaba siendo dirigido por la voz de Dios, por la palabra de Dios, que el Señor le dijo: ahora vienen por ti, desciende y no dudes en acompañarlos. Cuando Pedro desciende, cuando Pedro baja y los hombres le mencionan, él dice: ok, pásense, duérmanse y mañana temprano salimos para Cesarea. Y así sucede. Al día siguiente toman camino y llegan a donde estaba Cornelio. Pero dice, hermano, la escritura, que cuando iban en camino a aquel lugar, antes de que ellos llegaran, Cornelio, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ahora estaba compartiendo el propósito, el plan de Dios en su vida, él no se quedó a esperar a Pedro él solo. Dice que él llamó a sus familiares y a sus amigos más íntimos y los reunió en su casa para que cuando Pedro llegara, todos ellos pudieran recibir el mensaje que Pedro les daría. Algo muy interesante, algo en lo cual nosotros debemos de pensar, si hemos entendido el propósito para nuestra vida, si nosotros también hemos entrado en la presencia de Dios para conectarnos con Dios y compartir el mismo pensamiento, el mismo plan de Dios. A Cornelio lo estaba compartiendo. Cuando el Señor le habló a él, él entendió y él razonó y dijo: esto no es solo para mí. Alguien más tiene que recibir algo bueno. Alguien más tiene que recibir un mensaje de salvación. Alguien más tiene que recibir un mensaje de paz, un mensaje de vida. Y llamó a sus amigos, llamó a sus familiares y entraron en la casa para que ellos pudieran escuchar el mensaje que Pedro les traería.
cuando Pedro llega y entra a ese lugar, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él entró, dice, Cornelio se arrodilló o se postró como un sinónimo de reverencia o adoración, pero Pedro le dijo, no lo hagas, levántate, porque yo mismo soy hombre como tú, y el único digno de adoración es Dios. Cuando Cornelio se incorpora, Pedro le dice, a ver, ¿cuál es el asunto? ¿Para qué me trajiste? Entonces Cornelio le dice, mira, yo estaba orando. Ayer yo estaba orando, entré en la presencia de Dios y un ángel del Señor se me apareció en una visión y me dijo, ¿sabes qué? En tal lugar está un hombre llamado Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Llámalo para que él te diga lo que tienes que hacer. Y Pedro entendió y dijo, yo también estaba orando. Yo también he estado orando. Y cuando ellos iban en camino, Pedro estaba orando. Hermano, un hombre en Cesarea, otro hombre en Jope y otro en todo lugar, pero los tres con un mismo propósito, los tres unidos en un mismo sentir, uno dedicando tiempo a Dios, otro dedicado a la obra de Dios y el otro la misma obra de Dios obrando en los corazones de la gente. Una conexión, hermanos, poderosa, porque aunque uno estaba en un lugar, el otro en otro lado muy lejos, pero el propósito los unía, el propósito, la intención y el deseo de servir a Dios los unía hacia uno. Y hay un propósito muy grande en este mundo, que es el propósito de Dios, el propósito de darnos salvación, de darnos vida eterna. Hermanos, había algo muy particular en los judíos que Pedro tenía. Cuando él llega con Pedro le dice, ¿sabes que para nosotros es algo degradante, es algo reprobado que nosotros vengamos y nos juntemos con gente como ustedes? Ustedes saben eso. Dice, pero yo he entendido que Dios no hace excepción de personas. Pedro había entendido, hermano, el plan de Dios. Ahora una cosa, hermanos, podemos mirar en todo esto. Dios habla, Dios sigue hablando, Dios sigue dando mensajes, Dios sigue instruyendo, Dios sigue tratando con las personas, con la gente de una y de otra manera. Y a veces decimos, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué o los hermanos, por qué no comprenden la situación? ¿Por qué no escuchan la voz de Dios? ¿Por qué su comportamiento es este? ¿Por qué su comportamiento es el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios no habla, Dios habla. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Dios, pero hay algo muy importante en estos dos personajes, que había obediencia. Obediencia. Estos personajes de los que estamos hablando no eran gente cualquiera, tenían, hermanos, cierto rango en su vida particular y en su vida espiritual también Pedro. Pero Cornelio, aun siendo un centurión, un hombre con autoridad, un hombre con palabra o con voz de mando, cuando el Señor le dijo, ve y haz traer a Pedro, él te va a decir lo que hagas. ¿Se da cuenta? Él te va a decir lo que hagas. A veces nosotros, a los seres humanos, no queremos que nadie nos diga lo que hemos de hacer. Nadie. Y no somos centuriones. No tenemos un lugar elevado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo que sí a veces la gente tiene? Un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de vanidad, un corazón lleno de cualquier otra cosa, menos de la presencia de Dios. Por eso sucede eso.
Me disculpo, perdónenme lo que estoy diciendo, pero esto es una realidad. A veces el corazón puede estar lleno de muchas cosas, menos de la presencia de Dios. Porque cuando se entra en la presencia de Dios, es cuando uno puede recibir un mensaje. Es cuando uno puede recibir una instrucción. Cornelio pudo recibir ese mensaje y aceptar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era noble, porque en su corazón el propósito era agradar a Dios, servirle a Dios. Y si Dios se le estaba manifestando y le estaba diciendo cómo eran las cosas, él lo recibió así. Y dijo, vayan y háblenle. ¿Cómo manifiesta a Cornelio que él estaba creyendo lo que estaba haciendo? Fácil. Él llamó a sus amigos, llamó a sus parientes y les dijo, ¿saben qué? Alguien va a venir y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo cosas buenas, estamos practicando cosas buenas, pero algo nos falta, algo necesitamos hacer y va a venir alguien, un hombre de Dios, para decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Qué se necesita, hermano, para estar en la presencia de Dios? Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón receptor de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos la Escritura. A veces nos preguntamos por qué los hermanos o por qué pudiéramos nosotros andar de una manera un poco diferente a lo que dice la Escritura. ¿Qué nos falta? ¿Por qué sucede esto? Lo que hace falta es que uno entre en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es cuando Dios revela, es cuando Dios enseña, es cuando Dios instruye, es cuando Dios cambia la mentalidad y cambia el corazón. En la presencia de Dios, ahí es donde suceden las cosas grandes, es donde suceden las cosas maravillosas, en la presencia de Dios. Una cosa que quiero, hermanos, decir, un ejemplo. Yo puedo invitar a alguien, a algún hermano a mi casa. Él conoce lo que hay en la sala, conoce el comedor, ve lo que hay en la cocina, quizá lo que hay en la yarda en la parte de atrás, porque pasa y mira todo. Pero no conoce lo que hay en mi recámara, porque ahí no los paso. Se imagina lo que hay, pero no sabe cómo está acomodado, cómo está puesto, si lo he decorado o no lo he decorado. ¿Por qué? Porque no ha entrado a ese lugar. Nosotros tenemos conocimiento en parte de las cosas humanas, conocemos un poco la lógica, el sentido común, pero muchas veces no basta solamente eso, hace falta algo más allá, algo más especial, pero eso se obtiene solamente entrando en la presencia de Dios para que nosotros podamos conocer los planes de Dios. Entrar en la presencia de Dios, entrar hasta la recámara, entrar en la misma, en el Espíritu y poder estar un tiempo, tomar un momento, pero con un corazón sencillo, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Pedro le dice a Cornelio, mira Cornelio, yo vine porque el Señor me dijo, porque el Señor me habló. No porque para nosotros no es normal. Ustedes nos repugnan. Con ustedes nosotros no queremos nada, no queremos convivir. Pero a mí el Señor me habló, el Señor me dijo, ¿sabes qué, Pedro? No rehúses el ir con Él y háblales y llévales el mensaje, porque yo te estoy mandando que lo hagas, porque mi propósito es que todos sean salvos. Tú no eres el único que vas a ser salvo, ni solamente los judíos. Necesito que tú vayas y les lleves el mensaje para que ellos escuchen el mensaje de salvación. Diles lo que hay que hacer, comunícales lo que hay que hacer. Entonces Pedro fue para comunicarles el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué fue? Porque él entró en la presencia de Dios y ahí fue donde miró un panorama diferente. Ahí fue donde su mente se abrió, donde su corazón se hizo sensible a la voz de Dios. En la presencia de Dios fue donde él conoció el plan, el propósito de Dios de alcanzar a todo el mundo. Ahí lo entendió él y por esa razón él fue. El simple Pedro
no hubiera hecho caso. No hubiera hecho caso, pero entró en la presencia de Dios. Hermanos, nosotros ahorita podemos estar preocupados. Quizá pudiéramos pensar en realidad qué es lo que viene, qué es lo que sucede, que en este tiempo, en el tiempo que sigue, quizás sean principios de dolores. ¿Es parte de las señales del fin o será solamente una epidemia que viene y pasa? ¿Qué es lo que viene? Hermanos, nosotros podemos tener en parte conocimiento de todas estas cosas si nosotros entramos en la presencia de Dios. Si nosotros nos metemos en ayuno, en oración, a buscar en el Señor el mensaje, en buscar en el Señor los propósitos. Porque dice la palabra del Señor en Amós 3:7, ciertamente el Señor no hace nada si antes no se lo dice a sus siervos, los profetas. Nosotros ahora somos siervos del Señor. No digo que el Señor nos vaya a contar todo lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, pero sí nos puede revelar algunas cosas que para nosotros son importantes. ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos caminar? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles serían los pasos siguientes para el futuro, para lo que vamos a hacer? Hermano, podemos planear, podemos edificar y podemos hacer muchas cosas que son para bien. Y está bien, pero podemos edificar sobre la roca que es Cristo si nosotros entramos en la presencia de Dios y podemos conocer cuál es el propósito de Dios. Se habla de una cuarentena, se habla de un tiempo en el cual nosotros estamos resguardados. No sé si tenga conocimiento, pero esto de la cuarentena es algo bíblico y ese es el siguiente tema para la siguiente ocasión, la cuarentena. Pero siempre después de cada cuarentena ha sucedido algo extraordinario. ¿Quiere conocer qué va a suceder después de esta cuarentena? ¿Quiere saber qué es lo que el Señor tiene para usted? ¿Quiere saber qué es el propósito? Métase en la presencia de Dios. Métase en oración. Métase en ayuno. Humille su espíritu, su alma. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, como dice la palabra de Dios. Dejemos todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria, todo lo que nos estorbe para poder entrar en la presencia de Dios. Y ahí vamos a conocer, ahí vamos a entender, ahí vamos a saber cómo podemos seguir caminando, cómo podemos actuar en este tiempo en el cual estamos resguardados con un propósito. Todo tiene un propósito. En la presencia de Dios es donde se pueden conocer todas las cosas, hermano. En la presencia del Señor, ahí es donde nosotros podemos tener revelación, donde nosotros podemos pensar con un corazón no natural, sino espiritual. Fuimos llamados con un propósito. Metámonos en ese propósito, entrémonos en el propósito de Dios, entremos en el plan de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. El Señor dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 15, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré mis amigos. Porque los siervos no saben lo que el Señor hace, pero sus amigos sí saben lo que su Señor hace. El Señor es nuestro amigo. El Señor dijo que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios. No nos dará Él alguna revelación, no nos dará el Señor alguna visión para que nosotros podamos caminar seguros. No podrá el Señor darnos entendimiento acerca de algunas situaciones que vienen o que nos inquietan o que nos perturban. Hermano, no vivamos perturbados, no vivamos inquietados, mejor vivamos en la presencia de Dios. Metámonos en la presencia de Dios para que nuestra vida sea una vida con propósito y una vida que abarque más vidas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque es en la presencia de Dios donde suceden estas cosas. En lo natural solamente se ve lo natural, solamente se experimenta lo natural, se vive, se piensa lo natural.
Pero en la presencia de Dios, ahí es donde se mira lo sobrenatural. Ahí es donde se experimenta lo sobrenatural. Ahí es donde podemos mirar y accionar de una manera diferente. Quiero compartir con ustedes un testimonio breve solamente. En una ocasión, estando en el templo, estábamos nosotros adorando al Señor en un servicio. Mi esposa no fue al servicio porque una de mis hijas estaba enferma y dijo, oren por ella, pide la oración a la iglesia. Nos fuimos al servicio y dije, hermanos, vamos a orar por mi hija, les invito, ayúdenme a orar por ella. Entramos en la presencia del Señor en oración, en adoración. Estuvimos orando por ella. Cuando llegué a la casa, le pregunté por la niña. Dice, está sana. ¿A qué hora sanó? A tales horas. La hora en que nosotros, el pueblo de Dios, estábamos orando. Estábamos en la presencia de Dios. Estábamos invocando el nombre del Señor. Estábamos entrando en algo sobrenatural. Y algo sobrenatural estaba pasando allá del otro lado. Hermano, la presencia de Dios es grandiosa. La presencia de Dios es lo máximo para nuestras vidas y para nuestro caminar. En una ocasión llegamos del colegio también. Llegué yo a mi casa. Mi esposa estaba muy enferma de un dolor por piedras, creo. Y cuando llegué, ella estaba en el sillón sentada, quejándose, muy afligida. Nosotros veníamos de estudiar la Biblia y el estudio era un mensaje del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y yo creo me conecté en ese estudio, en ese tiempo. El maestro nos dio una enseñanza acerca del poder de Dios, acerca de la gloria de Dios, de cómo opera en lo sobrenatural. Y cuando yo llegué me dijo, ¿sabes qué? Dice, no aguanto este dolor. Entonces yo en ese momento, en la presencia de Dios, ordené a ese dolor y le dije, en el nombre de Jesucristo te ordeno en este momento que salgas de ella. Hermano, oré por ella, me fui para mi cuarto para dejar mis cosas, el saco, y cuando iba en el pasillo, todavía no llegaba al cuarto, ella iba detrás de mí, sentí los pasos, volteé y ella venía llorando y le pregunté, ¿qué pasó? Dice, el Señor me sanó. Hermano, esto hace la presencia de Dios. Esto sucede cuando uno entra o se mete en la presencia de Dios, porque ahí no opera lo natural, ahí no opera el hombre, ahí opera lo sobrenatural, ahí opera la presencia, el poder de Dios. Si nosotros entramos en la presencia de Dios, Él nos revelará qué podemos nosotros hacer, cómo podemos nosotros caminar, cómo podemos nosotros hacer las cosas mejor, y no solamente para nuestro beneficio, sino para muchos más, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Aleluya. Hermanos, entremos en la presencia de Dios y contemplemos la grandeza del poder de Dios, de la obra de Dios, y así podamos compartir, hermano, también el propósito de nuestro Dios en la presencia de Dios. Voy a invitar, hermanos, a orar en esta tarde. Roguemos a Dios que Él nos bendiga y que nuestro corazón pueda ser sensible a la palabra del Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te adoramos y te glorificamos, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Porque a través de los tiempos tú nos vas enseñando cosas nuevas y cosas diferentes. Y nos has enseñado, Señor, que cuando nosotros entramos en tu presencia y hacemos a un lado lo humano, hacemos a un lado este cuerpo con sus pensamientos personales, con sus ideas personales, para poner en práctica, Señor, tu palabra, tú operas de una manera maravillosa, de una manera grande, de una manera gloriosa en nuestras vidas. Señor, toca nuestros corazones, bendice tu iglesia, derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones y permítenos poder entrar en tu presencia en esa manera
Jesucristo, para conocer tus propósitos, tus planes, Señor, y ser parte de ese propósito, ser parte de ese plan, ser parte, Señor, de ese mover del Espíritu Santo. Obra, Señor, en nuestras vidas. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. Te doy gracias en esta hora, Padre eterno. Ruego, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, por aquellos que en algún lugar del mundo invocan tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y alabanza desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, me despido de ustedes con estas palabras, deseando que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros en nuestros corazones y que busquemos cada día más la presencia de Dios. Si son los últimos tiempos, si son principios de dolores, si es cualquier otra cosa, solamente en la presencia de Dios lo vamos a conocer. Dios les bendiga, hermanos.